actividad obsesiva, cotidiana, estresante, francamente que merecen dignidad, roban la vida a cada una. Bueno, entonces les estaba diciendo que por favor, en principio, el proceso inflamatorio es eminentemente defensivo. Entonces es torpe, irresponsable, irracional, que lo primero que hagamos ante un proceso en el cual hay inflamación, darle antiinflamatorio. Cuando especialmente sufrimos de un proceso infeccioso causado, por ejemplo, por bacterias, el organismo, ¿cómo reacciona? Inflamándose. Pase, señorito. Si yo por alguna razón salgo de acá, por ahí, por desgracia, se me impregna un estreptococo beta hemolítico en la garganta, se va a producir una infección faringoamigdalítica por el estreptococo adelante. Y ¿qué hace mi pobre organismo para curarme del problema? Precisamente congestiona mis amígdalas, congestiona mi faringe y hace que se activen todos los mecanismos, especialmente celulares, con migración de leucocitos, linfocitos particularmente, y mi garganta se hincha, se dematiza, se inflama. ¿Pero por qué? Porque se está defendiendo del estreptococo que me está haciendo daño. Entiéndanlo así, por favor, así es la fisiopatología. Entonces la inflamación no es una enfermedad, es una respuesta defensiva. Por eso es irracional, irresponsable, que los médicos lo primero que hacen ante un proceso infeccioso es dar antiinflamatorios. Pasa. Ahora, por favor, estamos aquí en un aula así. Por favor, les estoy diciendo con énfasis, esto es una verdadera, digamos, razón para que nos indignemos cuando se usa torpemente ante cualquier proceso infeccioso o inflamatorio, se usan antiinflamatorios. Estamos bloqueando una defensa del organismo. Hay enfermedades en las cuales la inflamación no juega un rol defensivo. Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna? ¿Alguien? A ver, usted jovencito, creo que tiene alguna idea. Digo. ¿Otro jovencito hay por ahí? ¿Hay otro jovencito? ¿Lo tallaste? No. No hay. Todos los otros lo tapan. ¿Hay algún proceso que te parezca en el cual la inflamación no es defensivo? La lente. Puede expresar en los procesos reumatológicos, la artritis, particularmente. Ahí la inflamación no tiene ningún rol defensivo. Y ahí sí se justifican los antiinflamatorios, de cualquier tipo, AINES o corticoides. En los procesos traumáticos, puede salir alguien por aquí, se desbarranca por las escaleras y se luxa el tobillo. Esa inflamación está respondiendo simplemente a una cuestión traumática y no tiene ningún rol defensivo. Ahí sí se justifican los antiinflamatorios, pero en los procesos infecciosos, donde hubo un rol protagónico inflamatorio o defensivo, ahí es donde estamos cuestionando esta mala práctica de usar irracionalmente el antiinflamatorio. Entonces, por favor, precisemos bien esto. Igual ocurre, casi igual ocurre con los fenómenos alérgicos. Los fenómenos alérgicos que ven ahí en el texto se refieren a un síndrome con sintomatología reactiva, está reaccionando, pero de manera excesiva. ¿Quién? El sistema inmunitario. El sistema inmunitario detecta una sustancia extraña y trata de evitarlo, trata de eliminarlo, activando o hiperactivando el sistema inmunológico. Y esas sustancias, como dice el texto, normalmente son inofensivas. Ahí encontramos el polvo, polen, algunos medicamentos que te dan distintos fármacos. Pero aquí quiero remarcar que realmente el polvo, la estructura material del polvo, que son sílices, fragmentos de roca, en realidad no es tanto el problema, sino que esos granos de polvo transportan un parásito
que es tremendamente, digamos, común en nuestra vida cotidiana. ¿Qué parásitos son esos? Son conocidísimos. Están en nuestra piel, están en nuestro ambiente doméstico. ¿Sí? Quisiera verlos vigorosos, quisiera verlos reactivos, alegres. Yo tengo cara de palo, creo, pero no es porque estoy aburrido, estoy enojado, estoy incómodo, simplemente es así, pues, así nací, ¿qué voy a hacer? Ácara, por decirlo. Nuestro mundo está rodeado de ácaros y estamos ingiriendo, inhalando, recibiendo en nuestra piel, en todas nuestras mucosas, en todas nuestras estructuras externas, estamos viendo millones de ácaros cotidianamente. Y todos vivimos contentos y felices, pero algunos no, algunos reaccionan alérgicamente, provocando muchos problemas. Algunos agentes de este tipo, por ejemplo, los picadores de insectos pueden ser mortales. Recuerden esto, hay un fenómeno que es de hipersensibilidad muy grave, la anafilaxia, que nunca ocurre, escúchenme bien, en la primera ocasión en la que nos ponemos en contacto con un alérgeno, o alérgeno, dice uno. Nunca ocurre el primer contacto. Pero el primer contacto sí nos sensibiliza para que en una próxima ocasión reaccionemos gravemente al mismo agente. Así que si yo, por ejemplo, nunca en mi vida he recibido penicilina, la primera vez que me coloquen penicilina no voy a reaccionar de ninguna manera de manera peligrosa. Pero a partir de la segunda sí es muy probable. Que tiene que haber una sensibilización previa. ¿Estamos? Por favor. Pero no crean que es tan sencillo saber discriminar si un paciente recibió o no recibió penicilina. Porque ¿saben por qué? Porque desgraciadamente la penicilina se origina de un hongo que se llama penicillium notatum, que está a veces en el medio ambiente, y puede caer y contaminar hasta los alimentos que comemos. Y ya nos estamos sensibilizando con la penicilina. Así que no podemos confiar en que si un paciente nos dice, no, nunca recibí penicilina, entonces dice, a él no le va a pasar nada. No. No pueden sensibilizarse de esa manera. O incluso recibir un medicamento que les parece de cualquier tipo menos antibiótico, ¿cómo saben ellos diferenciar? Bien, entonces, estos agentes sensibilizan al organismo y liberan sustancias endógenas, que son de dos tipos, primarias y secundarias. En la primaria destaca la histamina. Obviamente tiene el rol protagónico de las alergias la histamina, pero también verán ustedes, dentro de las primarias, junto con la histamina están la proteasa, el factor quimiotáctico de eosinófilos, los neutrófilos. Así que dense cuenta que no es únicamente la histamina la que está desencadenando la respuesta patológica. Para colmo hay agentes secundarios como la leucotrieno, prostaglandina, bradiquinina y citoquina. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Será suficiente usar antihistamínicos para controlar las respuestas alérgicas? Por lógica elemental, no. En los cuadros leves, posiblemente sí sea suficiente porque el organismo va también liberándose de estos procesos. Pero en la mayor parte de cuadros, especialmente graves, especialmente anafilácticos, nunca pierdan el tiempo usando solo antihistamínicos o confiando en los antihistamínicos para revertir el proceso y peor aún para prevenirlo, como muchos por ahí irresponsablemente creen. Entonces hay algunos médicos, por ejemplo, que dicen, mira, te vas a colocar este antibiótico, que puede ser tener penicilina o lo que sea. Y para que no te choquen, te vas a colocar con tu ampolla de clorfenicol, de clorfeniramina, un antihistamínico. E incluso a veces hasta con corticoides, con eso te va a evitar. No es cierto. Porque no solamente la histamina es la que participa en estos cuadros de veces tan severos. Eso quiero que ustedes lo fijen, por favor, y nunca se olviden. Las sintomatologías de los procesos alérgicos son muy diversas, muy variadas, pero generalmente ocurren en tres terrenos orgánicos: el nivel cutáneo, respiratorio, digestivo y en general. Lo cutáneo es lo típico de las alergias, ¿no? Eritema, enrojecimiento de la piel y erupciones, que pueden ser puntiformes, papulosos o incluso abones, roncha.
Eso es en la piel. A nivel respiratorio también es bastante diverso. Ahí hay congestión nasal, estornudos, rinorrea, moco en la nariz, epífora, lágrimas en exceso, prurito, picazón y puede ocurrir tos y broncoespasmo. Miren, estos síntomas son típicos de la alergia respiratoria, pero esos síntomas no ocurren en otra enfermedad. ¿En cuál enfermedad es común, cotidiana, que nos da toda la vida y varias veces? Ocurre lo mismo. Técnicamente hablan de resfrío común. La gripe es una enfermedad infecciosa por un virus especial, el virus de la influenza, es otro proceso. Nosotros le llamamos equivocadamente a estos procesos gripales o catarral de gripe. No, técnicamente no es el nombre adecuado de hablar de gripe. Es resfrío común. Y ahí viene una gran confusión, pues, que es hasta irresponsable, podríamos decir. La mayor parte de médicos encuentra un proceso de este tipo y dice, caray, está con congestión nasal, malestar incluso. Y a veces es un pequeño estado febril y dice, infección respiratoria. Y particularmente si se trata de niños, califican el diagnóstico IRA. Hay dos grandes problemas sindrómicos en la patología infantil: IRAS y EDAS. Y hay programas del Ministerio de Salud que están dedicados exclusivamente al manejo de eso, porque las IRAS y EDAS, cuando son infecciosas y a nivel poco intenso, son un peligro para la salud y la vida de los niños particularmente. Pero de ahí se ha extendido una confusión de pensar que todo cuadro que cursa con esos síntomas es una IRA. Y rapidísimo ni siquiera piensan que la mayor parte son virales, sino de frente lo catalogan como procesos bacterianos y que viene de ahí antibióticos. Por eso, jovencitos, ustedes van a ver que en los hospitales es típico que todo niño, todo paciente que ingresa con un cuadro, y peor si tiene un poquito de fiebre, inmediatamente dice, carbonización viral, respiratoria, bacteriana. O si no, dicen, será bacteriano o será viral. Como tienen un criterio muy endeble para hacer precisión diagnóstica, dicen, mejor para asegurar, le doy un antibiótico. Por eso van a ver ustedes que en los hospitales de nuestro país, lo primero que hacen cuando atienden un caso de este tipo, hacen una receta con la famosa amoxicilina más ácido clavulànico. Esa es una canallada, pero extraordinaria, jóvenes. Revise las estadísticas, por favor. No menos del 90% de los casos de este tipo de síntomas, particularmente en niños, no menos del 90% son infecciones virales. Bacterianos serán el 10 o 15%. Así que el uso de antibióticos no se justifica el 10 o 15% de los pacientes. ¿Sí? Por favor, eso les pido, les ruego, les suplico que lo tomen en cuenta para que no sigan cometiendo las brutalidades que se hacen cotidianamente en los hospitales. ¿Y saben por qué? Porque la formación clínica básica y farmacológica básica cada vez se menosprecia. Ustedes van cambiando una tendencia que es pésima al entusiasmo de las especialidades. Yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes tienen ya en mente que quieren ser especialistas. No debe ser así. El país como el nuestro, eso está, por favor, diagnosticado y señalado desde hace mucho tiempo. Requiere de la formación de excelentes médicos clínicos. Si quieren, pues, en comida general, excelentes médicos clínicos. Aquellos que entiendan que la mayor parte de patologías que existen en nuestros países se dan en el medio ambulatorio, no se dan en los hospitales. Jovencitos, les juro, el 80% de las patologías de países como el nuestro se dan en el barrio, en la calle, en el domicilio. El 20% y a veces menos son los que van a los hospitales. Pero ¿qué es lo que ustedes se ansían? De frente irse al hospital y aprender técnicas, procedimientos. El médico moderno es un médico tecnologizado, que lo que busca es, por ejemplo, hacer una intervención, una incisión, un corte, una sutura, un procedimiento a lo mejor reparativo. Eso va a ocurrir en 4 gatos de pacientes en su vida, pero la mayor parte
tienen problemas de este tipo y cuando los manejamos pésimo. ¿Por qué? Porque no hemos recibido una buena formación en la atención esta prioritaria que deberíamos dar, lo que le llamamos medicina comunitaria. Francamente, yo les hablo con mucho énfasis porque me parece que esto es frustrante. Es frustrante. Cada vez en la facultad de medicina insistimos en esto, pero no falta. Desgraciadamente estamos en una gran realidad. Estamos en un mundo de brutos. El mundo está dominado por los brutos, los torpes, los desinteligentes. Y son los que deciden. Son los que deciden. Si ustedes se ponen a revisar, la mayor cantidad de ministros de salud que hemos tenido en nuestro país, les juro, Dios, que no merecen siquiera una calificación de médicos algo inteligente. El último que tuvimos hace mucho, un tipejo, que por desgracia fue mi alumno, este ministro que es de acá de Vázquez, que ha estado postulando para senador. Qué suerte, ahí sí creo en Dios, sinceramente. Pero ganas de creer en Dios, Dios nos ha hecho la bendición de que no pase la valla su partido, Alianza para el Progreso, ¿sí? Y por lo tanto ninguno de estos miserables que estaban postulando a cargo serían elegidos, porque él iba como número 1 para senador por Alianza para el Progreso. Basta. Oigan, en verdad, a veces uno comparte aulas con gente valiosísima, ¿no? Como mismo exalumnos valiosísimos, una tremenda cantidad, pero desgraciadamente también algunos de los cuales me avergüenzo muchísimo. Y uno de ellos es Tipejo. Una vez, escúcheme, lo encontré junto con otro grupito de los que se paran repartiendo los cargos políticos de salud en la región, en un restaurante medio escondido que hay en la esquina de La Pan, la calle que dice La Pan, La Pan, San José hay una esquina en comidita, y hay ambiente medio escondido, yo estaba por ahí también, y encuentro que entran como 8 manequines de James Bond, de cartones, y se sientan en una mesa, ¿no me vieron? Todos chicos y pequeñitos eran, y qué desgracia, la lacra estaba ahí. ¿Saben qué? ¿Cuál era el sistema de conversación que se escuchaba? Decía, mira, por favor, tú tienes que irte te vamos a designar para la plaza de Chota. Tú también a Cutero, tú a Jaén, tú a San Ignacio. Se repartían los cargos ahí. Y decían, pero estaban en ese tiempo el gobierno de Toledo. Dicen, pero yo no soy de Perú, posible. Saca tu carnet, pues hombre, inmediatamente. Mañana mismo pasado, inscríbete en el partido, sacas el carnet y te damos todas las facilidades para que tengas el cargo de... ¿Quién será? Peleaban por cargo. Directores de hospitales, directores regionales de salud. Les juro honestamente, esto es una verdad increíblemente cierta. Se repartía y ahí estaba este miserable de Vázquez. Cuando todavía por ahí era, creo, director regional de la salud de Cutero o de Cholo. Ese tipo de miserables son los que nos gobiernan. Por desgracia, por buena suerte, digo, por milagro, cuando menos 5 años va a desaparecer del ambiente político. Ojalá para toda la vida. Pero bueno, entonces, la formación del médico cada vez es menos clínica. Se entusiasman ustedes por meter una sondita y dicen, ¡ah, qué bien! Ya sé colocar sonda, ya sé colocar test de cobre. Pero ¿saben en qué momento deben usarlo? ¿En qué condiciones? ¿Qué precauciones deben de tener? No les interesa, pero es una cuestión mecanicista. Por favor, no caigan en eso ustedes que son jóvenes todavía, no caigan en eso, ¿sí? Primero, por favor, habitúense de información científica, seria, de los fundamentos del uso de tal o cual procedimiento, del uso de tal o cual artificio.
Bueno, entonces tenemos ahí, además de los síntomas respiratorios digestivos, hay también casos con dolor abdominal, vómitos, diarrea general, eso en casos severos hay un compromiso sistémico notable, ¿eh? Pero eso no significa que sea una infección porque está el paciente grave, simplemente es una alergia severa. Y seguimos señalando que por lo tanto, por más grave que esté, si no es infeccioso no necesita antibiótico. El manejo farmacológico básicamente es con antihistamínicos y corticoides. Eso sí es cierto. Revisemos los antihistamínicos. Primero una pequeña historia sobre la histamina. La histamina recién se conoció así más o menos a inicios del siglo pasado, en la década de los 90. Se encontró que cuando se utilizaban extractos de cornezuelo de centeno, creo que les he comentado a ustedes cuando hablábamos de agentes adrenérgicos, hablamos de agonistas alfa, les mencioné que había por ahí los derivados del cornezuelo de centeno, donde mencionamos algunos fármacos en particular como la ergotamina, la ergonomina, que se usaban mucho para el tratamiento de problemas obstétricos. Señalé incluso que eran fundamentales para evitar la hemorragia postparto, que era una de las causas de mortalidad materna más altas en nuestro país, que es hablar de la ergonomina, y estoy temiendo que no se acuerdan. ¿Por qué? O porque no les dije, o porque no me han hecho caso, de que hay una estrategia para que ustedes estudien. No sé si les digo. Cuando ustedes reciben una clase, por la regla de Ebbinghaus se llama esto, tienen que tratar de revisarlo dentro de las 24 horas. Ustedes creo que por ahí tienen aparatitos para que graban la clase, reciben las diapositivas. Revísenlo dentro de las 24 horas, de la conciencia. Luego hacen otra revisión dentro de los primeros 7 días. Les juro que eso es básico para que se fije, al menos en la memoria, la información fundamental que han recibido en el. Y ahí está demostrado que su rendimiento en los exámenes que tenga lugar va a ser francamente bueno. Y no van a tener que necesitar trasnochar, dejar de dormir, dejar de comer cuando les toque dar el examen al otro día. No metan esa sorpresa. Eso les va a facilitar mucho, les parece elemental, pero por favor, revisen una información que reciben a conciencia dentro de las 24 horas y otra revisión a los 7 días. Y de ahí ya pueden ustedes estudiar con cierta, digamos, ligereza, ¿sí? Háganlo. Bueno, entonces les hablaba de que había un famoso cornezuelo de centeno, que es un hongo que parasita precisamente al centeno. Es una gramínea muy parecida al trigo, del cual se hacía pan, en la época del medioevo. Y que mucha gente sufría en la región del Asia Menor problemas cardiovasculares y procesos obstétricos fatales, muertes casi epidémicas por abortos, mutilaciones espontáneas. Y la gente pensaba pues que era castigo divino en ese tiempo, pero pensaban en tonterías, castigo divino. Así que hacían una llaman estas cosas que hace la gente, por ejemplo, la gente medio esquizofrénica que se van por ahí rentando a la cruz de Motupe, a la señora de Cruz de Mamantanga, se van haciendo sacrificios, peregrinación, castigándose y esperando que les perdonen su pecado. Una hora si les perdonó su pecado. Pero no se ve que los pecados no existen, es un invento del Papa Pío XII. Bueno, entonces resultó que el problema era de toxicidad por la ingesta cotidiana de ese pan contaminado, porque no era argometrina, etc. Y eso provocaba esos tremendos daños cardiovasculares. Y simplemente que ese peregrinaje, como ya no seguían comiendo el pan de centeno, se depuraban, se desintoxicaban y regresaban y decían, qué milagroso San Antonio era el bendito santo que aparentemente lo curaba. Y no hacía, San Antonio ni existía. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó?
Ahí se encontró, junto con los derivados de formación del centeno, una sustancia, una molécula, que curiosamente tenía una acción notable sobre la contracción uterina. Pero todavía no lo identificaron, solamente encontraron esa molécula, todavía no le dieron nombre ni conocieron del todo su fisiología. Recién, luego, trabajando sobre esa misma molécula en el 1907, sintetizan ya un principio activo, lo mejoran, digamos, la imidazoletilamina, que es el precursor de la histamina. En 1910 y entre 1911, Day, ¿se acuerdan del fenómeno de Day? El fisiólogo extraordinario, y encontró que esta sustancia estimulaba intensamente numerosos músculos lisos y tenía una acción notable vasodepresora, tiraba la presión arterial de manera notable hacia abajo. En 1927 recién un grupo de fisiólogos de ahí nuevamente ya fueron denominándolo, como se encontraba esta sustancia en todos los tejidos en latín esquistos, de ahí le dieron el nombre de histamina. Así es la historia, es una pregunta larga, tediosa, la historia de la ciencia, ¿verdad? Lewis, que es otro excelente fisiólogo que ha existido en la historia, ya lo denominaron sustancia H. Y en los años 30, en el Instituto Pasteur, en Francia, sintetizaron los primeros antihistamínicos, la fenfensamina y la tirilamina. En el año 1946 en Estados Unidos sintetizan la difenhidramina y la triphenamina. A partir de ahí vino una avalancha de antihistamínicos. Pero miren ustedes, ¿cómo es que 20 años después, del 46 a 1966, recién se comenzaron a conocer los receptores de histamina? Así ocurre en la investigación médica. Primero se identifica un efecto tal, un efecto. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué ocurre este efecto? Luego, después de un buen tiempo, encuentran la sustancia que causa ese efecto. Luego viene la otra interrogante, ¿pero cómo lo hace? ¿Cómo produce ese efecto? Comienzan a investigar y allí encuentran los receptores. Así es. No se conoce de frente los receptores, luego la sustancia que actúa sobre ellos y el efecto que produce, es al revés. Y por lo tanto demora mucho tiempo. Así es una investigación científica, lenta, pero precisa. Se identificó hasta el año 2000, hace 27 años. 2007 estamos. Se identificó el último receptor de histamina, que es el receptor H4. Ahora, ¿qué particularidad tiene? Nos interesa tratar del H1 y el H2, a partir de acá. El H1, que se encuentran a nivel del tejido muscular vascular, tejido liso, en los bronquiolos, particularmente en aparatos cardíaca, y median la respuesta de vasodilatación, contracción del músculo gastrointestinal, trombotropismo negativo, o sea, función cardíaca depresora, prurito, dolor, estado de vigilia, que actúa como un neurotransmisor. Y cuando actúa sobre las células 2, la histamina, particularmente las células parietales gástricas, ¿qué produce? Secreción aumentada de producto de la célula parietal. ¿Cuál es el producto de la célula parietal? Ácido clorhídrico y pepsina. Es un gran estimulante la histamina de la producción de jugo gástrico. Así que tiene un rol no tan deseable en la enfermedad acidopéptica. Y por lo tanto, podemos ayudarle a esos pacientes para que no produzcan mucho ácido ni pepsina, inhibiendo sus células parietales mediante el uso de fármacos antihistamínicos H2. Y ahí está la ranitidina, la nisetidina, la famotidina, que se usan muchísimo en la actualidad. ¿Se dan cuenta cómo es? Que vamos encontrando el fundamento de por qué se usan estos medicamentos. Los H3 tiene que ver con algunas funciones respiratorias del tubo digestivo, los 4 elementos básicos, no son tan trascendentes. Muy bien, pues, una vez que se identificó la histamina como agente que participa en las funciones que estoy señalando, y estas tienen que ver con
patogénesis, causalidad de enfermedades. Entonces se comenzó a trabajar farmacológicamente ya sustancias que bloqueen a estos agentes y den beneficios terapéuticos. Así que hizo uno de los antihistamínicos. Pero los primeritos que se formaron, que se sintetizaron, se les llamó antihistamínicos de primera generación. Todos comparten propiedades semejantes. Y ahí he destacado, por ejemplo, las alquilaminas, la clorofeniramina, que es el antihistamínico más usado en el mundo como, digamos, útil para las alergias. Sigue usándose bastante. Ahora ha sido superado por los antihistamínicos de segunda generación, como voy a mencionar luego, pero históricamente un reconocimiento por haber sido muy usado, muy útil. Y hay las piperadinas, donde he destacado la ciprostadina. ¿Por qué no he destacado? Discúlpenme, como les digo, me he equivocado de maletín en traído que no es mi pulmón de mi bolita. ¿Tienen algún pulmón? ¿Ustedes me pueden prestar por ahí? ¿Algún pulmón? Ayúdame por ahí. Miren ustedes, esto es importante lo que les voy a decir, pongan mucha atención. Estoy hablando de la ciprostadina. La ciprostadina realmente se conoció primero como antihistamínico, bloqueaba la histamina en sus receptores que hemos mencionado. Pero todavía no se conocía, o se conocía muy vagamente, que tenía una acción adicional como antiserotonínico. Actividad notablemente opositora a la serotonina. Y la serotonina también participa pues, en los fenómenos alérgicos e inflamatorios. Por eso es que se destaca este producto como un antialérgico y un antiinflamatorio. Cuando se usó al principio, obviamente como antihistamínico, se encontró que los pacientes mejoraban pues de su alergia. Pero curiosamente, se observó que algunos de ellos, no todos, aumentaban su hambre. Podemos hablar técnicamente, no aumentas su apetito, sino su hambre. Bueno, veremos por eso. Porque el hambre es ese sentido primario, instintivo, que nos lleva como una especie de recurso biológico de supervivencia a cuando tenemos necesidad de aporte calórico, de nutrientes, obligados tenemos que comer algo. Es una cuestión instintiva y biológica, no podemos oponernos al hambre. Es una cuestión de supervivencia, de ingerir cualquier cosa, hasta eso puedo decir, cualquier cosa, por el fin de saciar esta sensación que es el hambre. El apetito es preferencial. Que digo, no, yo no quiero comer pollo, no me gusta el pescado. Tengo preferencia por el pescado sobre el pollo, eso es apetito. No confundamos entonces hambre con apetito. Y por si acaso eso también se aplica al otro tipo de apetito que tenemos, porque tenemos cuando menos dos tipos de apetito, el apetito de comer que dice la gente, y el otro es el apetito de joven. ¿Qué otro tipo de apetito tenemos aparte de eso? No me digas que no lo has sentido alguna vez. ¿Qué? ¿Por qué miras a tu compañero? El apetito sexual. El apetito sexual es tan biológico como el apetito de comer. Y también ahí ejercemos preferencias. ¿Acaso nos vamos a juntar con cualquiera que se nos pega? No, pues estamos de extrema necesidad. Pero ahí ejercemos nuestro apetito, nuestra preferencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Se encontró, escúcheme bien, que cuando se usó la ciprofloxacina para tratar algunas alergias, los pacientes mejoraban su alergia, pero algunos resultaban incrementando su hambre y por lo tanto comenzaron a comer más. Y por lo tanto, si el tratamiento era prolongado, subieron de peso. Eso llevó, como siempre, a la industria farmacéutica angurrienta a encontrar un nuevo punto de negocio. No, mira, pues este producto hace que la gente coma más. Entonces, tenemos que producir fármacos estimulantes del apetito. Y surgió la industria de los productos estimulantes del apetito, los famosos tónicos. Que no sé si habrán escuchado ustedes por fortuna, ustedes no son de esa generación, de mi generación, porque en mi generación todo el mundo, menos quien les habla, porque generalmente solo consumían los que tenían pues, mucho dinero, tenían que estar comprando tónicos porque a sus hijos coman. Porque las madres de esas épocas, igual que ahora, tenían un objetivo pequeño. Querían que se conviertan en unos cerditos. Porque es verdad, los niños gorditos son hermosos, son lindos. Todo el mundo quiere tener una bolita ahí al santo. Están felices, son capaces de mostrarlo. Miren la belleza que tengo, su bolonguito ahí. Y en verdad, pues desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros tenemos una preferencia por las redondeces. Lean de psicoanálisis y la pueden recuperar. Esto explica por qué cuando vinieron las venecas, ya nos armaron un caos. Se vinieron con tanta redondez que se alocaron todo el mundo, los varones. Bueno, nos estamos desvirtuando. Bueno, pero ¿qué pasó? Esto sí lo digo en serio, porque si lo vayamos a hablar en serio. Comenzaron a usarse, pero de manera perversa, abusiva. No había hogar que no estaba siempre comprando tónicos estimulantes del apetito. Había cantidad, me acuerdo de varios nombres comerciales, Citroën, Hemocitón, Periactin, Welton, pero puros jóvenes en cada hogar, incluso hogares pobres, no faltaba un frasco que por lo menos tenía 1 litro de contenido y que le daban a sus niños menores de 5 o 6 años todos los días una dosis de estimulante del apetito para que se engorden, para que sean hermosos. Y lo han recibido por años, hasta que dejaron de ser niños. La gente invertía sus recursos en eso, tratando de supuestamente ayudarle a sus criaturas. Pero ¿qué es lo que se encontró después? Que este producto siempre está bien. No solamente bloqueaba a la histamina, sino también bloqueaba la histamina, antihistamínico, sino también bloqueaba a la serotonina. O sea que tenía una actividad antihistamínica y antiserotonínica. ¿Y qué pasa? Con el tiempo se supo que la serotonina es fundamental, escúchenme jóvenes, es vital, es imprescindible para que haya interconexiones neuronales. Todos nacemos, escúcheme bien, todos nacemos con el mismo pool neuronal, la misma cantidad de neuronas. No es cierto que nacemos algunos con más neuronas que otras y por lo tanto nacemos más inteligentes que otros. Falso, absolutamente falso. Eso es un contrabando científico que se instaló especialmente en los primeros años del siglo XIX, por ahí coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, y en el nazismo se hizo toda una teoría pseudocientífica de la supremacía racial. Para los nazis, Hitler incluido, pensaban que su raza especial, que ellos decían que tenían la raza aria, blanca, tremendo, eran ya por genética razas superiores, y que el resto, los chuscos, éramos potencialmente brutos. No teníamos pues la riqueza genética de esa raza tan superior. Y eso les llevó a querer eliminar, y como hicieron
matar a miles de millones de personas solamente por diferencia racial. Para ellos, por eso, no sé de dónde sacaron que los judíos eran la raza más chusca, la más importante para eliminar, y en verdad casi los eliminan a los judíos del mundo. Yo hubiese querido que sí lo hagan para que no estén ahorita los israelitas haciendo tanto crimen a nivel mundial, me lamento de que no los eliminaron. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Esa teoría prevaleció por muchos años, pero al final, ¿qué se supo, joven? Que no es cierto que la inteligencia se hereda. Por favor, si alguien de ustedes cree eso, que la inteligencia se hereda, está pensando en la inmortalidad del monstruo. No, por favor. La inteligencia se procesa, se desarrolla, se estimula o se bloquea. ¿Y qué cosa es lo que hace que se estimule la inteligencia? Las interconexiones neuronales. El hecho de que mis neuronas, que son las mismas que tienen ustedes, a lo mejor han tenido la oportunidad de interconectarse más masivamente, con mayor cantidad de interconexiones, eso es lo que me vuelve inteligente. Por favor. Entonces, por eso es que ahora se dice que el cerebro es realmente, desde el punto de vista funcional, un músculo. Lean. El cerebro se cataloga ahora como un músculo. Por lo tanto, ¿cómo vigorizamos los músculos? ¿Cómo lo entrenamos? ¿Cómo lo desarrollamos? Haciendo actividad física, por entrenamiento. Y se postula ahorita que si no entrenamos el intelecto en los años precoces de la vida, no va a haber ese desarrollo de músculos cerebrales, si quieren ustedes entender. El entrenamiento, las experiencias, la capacitación. Y para eso, muchachitos, está demostrado que debemos de hacerlo los primeros 5 o 6 años de vida del niño. Una vez que pasaron los 6 años de vida, van a darle lo que quieran, van a entrenarlo como quieran y no van a mejorar su intelecto, su potencial, me refiero intelectual. No lo van a mejorar por nada del mundo. Así le den vitaminas maravillosas, productos estimulantes del cerebro, como hay por ahí supuesto. Están perdiendo el tiempo. Si no lo entrenaron desde criatura a que resuelva problemas, a que no encuentre todo a la mano como se hace ahora. El niño ya no puede, apenas abre la boca, le están dando lo que cree la madre o el padre que necesita. No, déjelo al niño que pronuncie su necesidad. Quiero hacer esto, no le tapen la boca adivinándole lo que quieren. Eso es lo más canalla que pueden hacer con los niños. Recuerden, los 5 o 6 años de infancia son básicos. Y ahí está la responsabilidad mayor que tienen los padres. Miren, esto está reconocido tanto en el mundo que ahorita, en los países escandinavos, que somos realmente países de otro mundo, Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda mismo, increíblemente, ¿saben lo que están haciendo? Ellos tienen todas sus estadísticas poblacionales muy detalladas y saben en qué hogar se han matrimoniado jóvenes y en qué hogar está gestando a alguien un embarazo. Inmediatamente cuando nace esa criatura llegan funcionarios, por decirles, asistentes sociales y dicen, bueno, pues sabemos que ha nacido aquí una criatura. Muy bien, como todos trabajan ahí, ¿saben lo que hace el Estado? Es un auténtico Estado, no como esta porquería que no gobierna. ¿Saben lo que hace? Bueno, a partir de ahora, ustedes van a seguir recibiendo, porque generalmente trabajan ambos, su sueldo. Considérense en vacaciones por 5 años. Por 5 años, de aquí en adelante, van a recibir su remuneración íntegra y el trabajo lo conservan hasta recuperarlo después de los 5 años. Pero siempre y cuando se dediquen estos 5 años ustedes a su niño o a su niña, a cuidarlo cotidianamente, a alimentarlo adecuadamente, a no interrumpir la lactancia materna, a hacerles estímulos precoces. Miren, muchachitos, yo quisiera hasta vivir con ustedes para contarles todo lo que por ahí me parece importante. En Rusia se hizo un estudio maravilloso. A niñitos que recién habían nacido,
se les sometió a un experimento tal que logró que antes de que sepan hablar, escúchenme esto que les va a parecer escandaloso, antes de que sepan hablar ya sabían leer. Cabe en lo posible que antes de que sepan hablar ya sabían leer. Es increíble, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Primero sabemos que nosotros no distinguimos los colores. Más o menos, no recuerdo exactamente en qué edad, recién comenzamos a percibir los colores. Los conos y bastones se desarrollan a la edad de 3 meses, algo así me parece. Pero entonces, antes ¿a qué edad? Cierto. Vean esto que ha leído esta niña, como que les pásale la información. Todos deben saber eso. Entonces miren, ¿qué hicieron? En sus cunitas, todo fue un estudio muy serio, y les pusieron a cada niño en la cuna ahí figuras con colores brillantes para que pueda estimular al niño para que se fijen en la figura. Por ejemplo, la figura de una casa, ¿ya? Y abajo le ponían la denominación en ruso, se supone, de casa. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos la figura de una casa y abajo ponemos la escritura de casa. Y a la vez, simultáneamente, cada cierto tiempo le encendía la luz para que vean la figura de la casa, para que vean la escritura del término casa y la grabadora. Por ejemplo, casa. Los ingleses le pondrán home, ¿no es cierto? House, y así todos los días. Después otra imagen, otra con su texto y su sonido. Todos los días, todos los días. A la edad de un año en que comienzan a hablar, ¿qué resulta? Se ponían un libro con la palabra casa, y ellos recordaban, tenían fijo ya cómo se escribía casa y lo leían de frente, casa, se acordaban de la dicción, de la escritura y de la figura. De que le ponían un texto y comenzaban a leer, pues le digo, ya sabían leer antes de que sepan hablar. ¿Qué demostró eso? Que los niños, precisamente a esa edad, que parecen unos robotcitos, su cerebro está tan permeable que aprenden cosas, pero lo más complejas posibles, en verdad, que no nos imaginábamos. Entonces eso, por favor, me sirve para señalar esto, de que si nosotros a estos niños que les dábamos estas porquerías de tónicos para estimular el apetito, a base de antiserotonínico como la ciprotadina, ¿qué estábamos haciendo con su posibilidad de desarrollar interconexiones neuronales? Estábamos tirando abajo, pues, lo estábamos anulando. Consecuencia, ¿qué esperamos de esos niños? De gran parte o la mayor parte de ellos. Que seamos los chavos del 8. Como le dijo a Chilindrina una vez, no eres más bruto solo porque no entrenas, ¿no? Oye, le juro que eso es una cuestión, pero si uno lo pone a reflexionar, dan ganas de llorar, en verdad. ¿Qué porquería se hace en el mundo solamente por comerciar, por prescribir medicamentos que supuestamente dan un beneficio que nunca realmente fue demostrado como real? Y yo, como verán, me baso en esto fundamentalmente para tratar de conmoverlos, porque yo en verdad no he venido aquí a enseñarles cuestiones tecnológicas de la farmacología, lo tengo que hacer obviamente sí, pero me interesa más esto, porque sé que esto es fundamental para la práctica médica global. Esa es mi gran diferencia con el resto de docentes, ¿sí? Yo no les vengo a mentir acá, vengo a dar vivencias, anécdotas vitales de aprendizaje que me parecen sustantivos. Si no tiene sentido que estemos acá, yo no tendría por qué demonios
estar pues cumpliendo el rol de docente si no lograra este objetivo. Espero que sea cierto, no haya decepciones por ahí. Pero bien, entonces eso es lo que me parece importantísimo comentarles sobre las cifras estadísticas. Y de ahí extenderme a decirles, por favor, miren los riesgos que hay de uso irracional de medicamentos. Y por lo tanto, vuelvo a siempre a remarcar que cuando usemos medicamentos, usémoslos porque estemos convencidos que realmente son útiles. No porque me ha contado tal, no porque me ha dicho el doctor tal, no porque me he visto en la televisión, no porque encuentro en el internet. Busquemos fuentes confiables de información científica real. Ese es mi objetivo, jovencito. Lo digo con pasión, en verdad. Bueno, entonces, como se encontró que los antihistamínicos de primera generación tenían ciertos bemoles, por ahí tal vez no eran tan santos como parecía, se pensó en mejorarlos y se produjeron los famosos antihistamínicos de segunda generación. Ahí, por ejemplo, se destacan hasta la fecha la cetiricina, que la ustedes lo colocan, me parece que es un excelente antihistamínico. Tal vez es un poco mejor que algunos de primera generación, y lo más importante es que se usan una vez al día. Es una ventaja notable. La doratanina de igual manera. Y ahí he subrayado en rojo el artemisol y la terfenadina, porque a pesar de que fueron, desde el punto de vista de su eficacia antihistamínica, muy notables, ¿verdad? Muy buenos, pero ¿qué pasó? Tuvieron su lado oscuro. Y cuando se usaron junto con otros medicamentos, como por ejemplo antibióticos de tipo macrónidos, eritromicina, acitromicina, roxitromicina, produjeron una interacción gravísima, jóvenes, en la población humana. Tremendos eventos cardiovasculares que causaron muertes. Cosa terrible, ¿verdad? Muchas personas murieron cuando usaron asterisol o terfenadina y a la vez, por desgracia, en combinación con otros medicamentos como la eritromicina, por ejemplo, para curar la infección de garganta. Eso es entonces lo que nos hace reforzar la idea de que seamos muy cautos cuando usamos medicamentos en combinaciones con otros, por el problema de las interacciones. Bueno, la característica farmacológica de los protagonistas de la histamina de primera generación, ahí están sus características. Miren esto, el segundo texto, dice, a dosis terapéuticas, ninguno afecta el metabolismo de la histamina, pero algunos inhiben su liberación. ¿Qué deducimos de eso? Y bien, pues, inhiben su liberación. Pero en un caso que ya estamos ahí viendo, que es un proceso alérgico que ya está establecido, realmente los antihistamínicos resuelven los síntomas del paciente de inmediato. ¿Qué dice? Usted, señorita, usted, ¿qué dice? Vea lo que está diciendo en el segundo texto. Ninguno afecta el metabolismo de la histamina. La histamina que ya se liberó va a ser afectada por el antihistamínico que receta usted. De ninguna manera. Algunos inhiben su liberación, o sea, impide la liberación de más histamina, pero de la que ya se liberó, ya no lo puede hacer. Por eso es que demora su eficacia. Miren, pues es elemental para entender por qué no resuelve. Si tomé la pastilla, doctor, no me hace nada. Ah, pues tenga paciencia, no jorobe, pues. Porque así la gente quiere que, como si fuera un milagro, que toma su medicina y ya debe liberarse de molestias. Tengo que explicarles. Eso es común, jóvenes. Así que, por ejemplo, una alergia, repito esto, una alergia, hay que esperar, decirle que poco a poco va a ir sintiendo el beneficio. Pero también no nos equivoquemos tan tontamente de pensar que si uso un medicamento voy a bloquear la alergia que puede provocar ese medicamento. No, pues porque se va a liberar la histamina y esta ya comienza a actuar. Debería dar muy precozmente el antihistamínico para que pueda tener un beneficio, digamos, apropiado. A ver, vamos.
bloqueo parcial de reacción de hipersensibilidad. Esto, por favor, miren, en la anafilaxia entonces solamente produce un bloqueo parcial de la reacción de hipersensibilidad. Y la anafilaxia es potencialmente mortal. Así que podrá evitar la muerte por anafilaxia los antihistamínicos. No, jovencito, no. Ni lo evitan como tratamiento, mucho peor como preventivo. No se confundan. Algunos tienen acción anestésica también. A nivel del sistema nervioso central hay efectos contrapuestos en algunos casos. Por ejemplo, la difenilamina produce depresión. Le dan a un paciente inmediatamente la turben, lo tumban, le dan somnolencia. En cambio, la clorfeniramina, que es el antihistamínico que más se ha usado anteriormente, estimula. Mantiene a los pacientes lúcidos, despiertos, con insomnio. La acción anticinetóxica. ¿Conocen lo que es cinetosis? ¿Alguien ha leído alguna vez lo que es cinetosis? ¿O puede deducir del término cine? ¿Qué significa cine? No vaya a decir la película. Cine significa movimiento, jóvenes. Cinética. ¿A qué se refiere este problema de salud? Que hay muchos pacientes que por el hecho de desplazarse, moverse en un vehículo, inmediatamente tienen problemas de mareo y a veces se quita acompañado de náusea, vómitos y dolor de cabeza, un cuadro bien incómodo. Eso se llama cinetosis. Pero estamos hablando de este problema cuando ocurre, por ejemplo, a nivel de un mismo plano, por ejemplo en la costa. No se confundan con el mal de altura, que es otra cosa. Que ocurre un problema parecido por subir a 2.000, 3.000 metros de altura. No, si es en el plano común, particularmente de la costa. Es una particularidad constitucional. Esta gente nació así. Y es muy dramático a veces, ¿sabes? Hay gente que no puede viajar así, especialmente en ambientes cerrados, carros pequeños cerrados. Y peor aún cuando viajan de espalda a la dirección del movimiento. Catástrofe, ¿sí? Realmente les digo, comienzan a vomitar terriblemente, a marearse de manera intensa, dolor de cabeza, etc. Es un cuadro bastante incómodo, no mortal, o sea, es bien incómodo. Ese proceso se maneja muy bien con antihistamínicos. Destaca ahí la prometacina, pero no es solamente la prometacina activa. Dimegrinato, por ejemplo, el Gravol, que es muy conocido, es muy eficaz para eso. Bien. Supresión importante en la secreción lacrimal, es un efecto químico. Y eso sí, contribuye notablemente a una mayor secreción bronquial. Eso, por si acaso, esto debería de haberlo subrayado. Es el gran inconveniente de los antihistamínicos, de los antialérgicos cuando se usan irresponsablemente en el sentido común. Ustedes van a las farmacias y compran y dicen, denme un antigripal. Hay cantidad, cápsulas, tabletas. Revisen su contenido. Los tienen difenilamina, clorofenilamina, tienen un antihistamínico aquí. Porque fíjense, están obviamente reforzando ese gran error que hemos señalado al principio, de creer de que lo que estaba teniendo el paciente es un proceso gripal, catarrado. Y no, pues es una rinofaringitis alérgica. No es un proceso infeccioso viral, como para usar, digamos, un antigripal. ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Sí? Y más bien ahí resulta siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque rapidísimo induce a una menor secreción bronquial. ¿Y qué ocurre en una infección respiratoria como la que ocurre en el resfriado común? Si la mucosa se reseca, estamos contribuyendo a que el paciente se complique. Porque ya sabemos, ya les he dicho, que la flema, la mucosa que tenemos respiratoria, está depurando nuestro árbol traqueobronquial. Está eliminando toxinas, virus, sustancias extrañas. Y si se reseca, ¿se va a eliminar? No, pues se contribuye a su complicación incluso.
Eso por favor quisiera que ustedes no lo olviden. La mayor parte viene por potencial sedante, para colmo. Bueno, algunos vienen, especialmente los que tienen actividad prolongada, se concentran mayormente en la piel y mucosas y contribuyen a las alergias cutáneas. La hidroxicina, por ejemplo, es notable en las alergias que tienen sintomatología de piel, sintomatología de sangre. Hay interacciones microsomales también. Ahora, los antihistamínicos de segunda generación también son bloqueadores competitivos de los receptores de vitaminas y tienen esa diferencia notable. No atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Podrán provocar entonces sedación o estimulación central? No. Esa es su gran ventaja. La otra gran ventaja, generalmente su vida media permite administrarlo una sola vez diaria. La clorfeniramina, cuando menos 3 o 4 veces al día. Dos ventajas fundamentales de los antihistamínicos de segunda generación. Vida media prolongada, que permite que se administre una sola vez al día y que no atraviesan la barrera hematoencefálica, no tienen efecto central. La toxicidad general para todos los antihistamínicos, múltiples de colaterales, con variaciones individuales. Aquí es donde también se hace muy notable, evidente, de que somos diferentes. Hay gente que reacciona de una manera a un antihistamínico y al mismo antihistamínico otra persona reacciona de un modo diferente, a veces contrapuesto. Aquí sí es notable estas diferencias. Hay gente que, por ejemplo, se duerme de inmediato con un antihistamínico y otros, al contrario, responden con insomnio. No es porque el antihistamínico produzca efectos contrapuestos, nunca un medicamento produce efectos contrapuestos. La respuesta del paciente es el que da una aparente, digamos, oposición de efectos farmacológicos. La sedación ahí, por favor. Esto ocurre igual que con los benzodiazepinas, que pueden producir de por sí una sedación del sistema nervioso central. Pero si se consumen con alcohol, la gente del nervioso central, donde puede haber incluso hasta muerte del usuario, por favor. Entonces, tengan mucha precaución. Cuando vamos antihistamínicos, especialmente de primera generación, adviertan que no deben tomar licor. Puede llevar a muy seria. Bien. Las mucosas, alergias. Esa es una cosa paradójica. Usamos los antihistamínicos para tratar alergias, pero resulta que muchas veces los antihistamínicos, ellos de por sí producen alergias. Es paradójico, ¿verdad? Eso ya depende incluso de algunos individuos, especialmente cuando se aplican tópicamente. Hay por ahí geles, cremitas de antihistamínicos para el picor que se usa. No hagan eso porque esa aplicación cutánea lo puede sensibilizar y volver alérgico al paciente. Este de acá, el efecto teratogénico, joven, por favor. Van a ver, le voy a poner a la página acá un dato donde habla que la FDA cataloga los antihistamínicos como de categoría B o C. O sea que nos dice la FDA, sí pueden usarlo con cierta permisividad, no joven, no. En el embarazo, pero porque hay este antecedente. En animales de experimentación, demostrado el efecto teratogénico de la triperacina. Y no hay forma de saber si lo ocurrirá a los mismos seres humanos. Porque no hay esa forma de saber, mejor no usarlo. Porque no podemos jugar con la salud del ser humano. Y esto de acá, aparentemente, cuando menos se ha postulado una relación de uso de antihistamínicos de primera generación con el incremento de muerte súbita en niños pequeños, especialmente lo que le llamaban el apnea del sueño. ¿Qué significa eso? Que muchos niños pequeñitos, lactantes, fueron acostados en su cunita, ¿no? Ya dormidos, pero y no despertaron más. Y resulta que la mayor parte de estos niños que murieron en esta especie de epidemia habían usado antihistamínicos previamente. No ha habido forma en verdad de demostrar la relación era causal del antihistamínico que usaron muerte, pero se ha quedado con la tremenda sospecha de que posiblemente los antihistamínicos de primera generación en lactantes menores podría estar relacionados con
fallecimiento. Así que hay que tener mucha precaución cuando usamos. La cardiotoxicidad, cuando se ha hablado de la terfenadina y el estamizol, en interacción con otros fármacos como los macrónicos. La interacción, por lo tanto, es peligrosísima. Y miren al final, la toronja. Muértamo, estamos señalando ahí la relación de esta fruta que como producto natural puede tener un riesgo notable cuando se administra con fármacos especiales como estos. Entonces, el corolario es volver a insistir lo que creo que les dije al principio: los medicamentos nunca lo tomen con comida, ni siquiera con jugos de fruta. Por esta razón, tienen que tomarlo con agua, por favor, métanse a la cabeza eso, ustedes como usuarios potenciales o reales y como médicos. Adviertan a la gente: señor, tómelo con agua, tómelo con el estómago vacío. Y sáquese de la cabeza esa tontería de que hay que tener algo en el estómago para que lo proteja, para que los antibióticos no maten los glóbulos rojos, y no sé qué tonterías han inventado por ahí. ¿Sí? No, sirviendo. Indicaciones terapéuticas: la rinoconjuntivitis alérgica. Insisto, la rinoconjuntivitis alérgica, la alergia de la rejilla superior, no dice ir resfrío común, más bien que está poniendo abajo. No son apropiados los antihistamínicos para el resfrío común. Así que esos preparaditos que venden digamos, a granel en las farmacias, antihistamínicos, toda la gente que está con su catarrito, tiene antigripales y tómate esto 3 o 4 veces al día. Por fortuna no tienen complicaciones, pero no es inteligente usarlo. Y en el asma, cuando existe a la vez con rinitis alérgica, ahí caben bien los antihistamínicos, porque después el asma tiene tratamiento aparte. Así que entonces hemos hablado del mareo por movimiento, el vértigo, cualquier vértigo, síndrome de Meniere, por ejemplo, la tumoritis, como se dan de ansiolíticos algunos para la urticaria, la angedema y la dermatitis atópica. Ahí está lo que les decía de la FDA. La FDA, a propósito, últimamente ya cambió su categorización y ya eliminó la categoría A, B, C, D, X. No, ya no, ya tienen otra forma de categorización. Revísenlo, por favor, ya. Bueno, aquí es lo que se esperaba cuando se promocionaba que se estaban trabajando antihistamínicos nuevos. ¿Cuál es la condición? Que tengan además propiedades antiinflamatorias, los nuevos, y que no produzcan sedación. Era lo que se tenía como expectativa. Evitar, ojalá, antihistamínicos que tengan una sustancia cardiotóxica, como les dije al principio, la terfenadina y el estamizol, para que no haya reacciones tan fatales que tuvieron las enfermedades. El otro grupo que les va cortito de comentar es los corticoides, que corresponden al tema de vida. Hay que señalar, enfatizar, como dice ahí, que tienen actividades, no solamente antiinflamatorias, no solamente analgésicas, también incluso antipiréticas, además de acciones metabólicas. Los corticoides son de amplísimo espectro de actividad farmacológica, obviamente útiles, pero a la vez potencialmente también riesgosos. No son fármacos con los cuales hay que, digamos, perder precaución de ninguna manera. El mecanismo de acción, esto me interesa remarcar muchísimo. Se ha demostrado recientemente que los corticoides tendrían, escúcheme bien, estoy hablando en condicional, tendrían 2 mecanismos de acción. Y parece que sí, y que algunos tienen predominancia de uno respecto a otro. Por ejemplo, el mecanismo no genómico, ¿qué dice acá? Acción a nivel de metabolismo de ácido araquidótico y posibilidad de algunas acciones rápidas. Lo que tiene el mecanismo genómico, interacción con receptores nucleares, síntesis de proteínas que demora cuando menos 6 horas. Entonces, por lo tanto, ¿la acción va a ser rápida? No, lenta. Y se sabe que corticoides como la dexametasona tienen fundamentalmente este mecanismo genómico. Posiblemente tiene no genómico, pero que no tiene relevancia. Y algunos otros, como la hidrocortisona, que sí
es común observar que tiene acción rápida, tiene como predominante, como forma de actuar el mecanismo anabólico. O sea, hay diferencias entre el corticoide. Y aquí quiero remarcar esto que acabo de decir incluso. No pretendan evitar reacciones agudas medicamentosas como la anafilaxia con corticoides como la dexametasona. Y como hacen comúnmente en nuestra práctica cotidiana, te dicen, por favor, colócate una dexametasona para que no te choque la ampolla. Qué brutalidad tan barbaria, el jumento es eso. No previene, por Dios, también nos están exponiendo a un riesgo notable para la vida del paciente, al cual están indicando el supuesto protector. Así como no tampoco es activo el antihistamínico, por ejemplo, colócate con un clorotrimenol, con una clorfeniramina, igualito. Ahí hay una clasificación de corticoides por la vía de administración, la vía sistémica, tanto oral como por vía parenteral, encontramos los de ella de la izquierda. ¿Sí? Para la vía atópica, generalmente son estos, pero aquí por si acaso pido que incorporen estas acortas también acá, estas acortas tanto para la vía sistémica como para la vía atópica. El tetrazacort posiblemente es uno de los fármacos más potentes que existen, especialmente por vía atópica. Bastante potente. Y hay corticoides que están diseñados exclusivamente para la vía inhalatoria. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Estos fármacos, los corticoides, se usan exclusivamente por vía inhalatoria para broncoespasmos, como la arma bronquial, el EPOC, bronquitis crónica, etcétera. Bien, la dexametasona, la budesonida y la fluticasona. Aquí hay un cuadrito comparativo de potencia de corticoides para que puedan establecer ustedes equivalencia. El corticoide que tiene la potencia básica considerada como el patrón, potencia 1, es la hidrocortisona. Sería posiblemente el corticoide de acción más rápida que hay, por el mecanismo no genómico predominante. Pero en comparativo en potencia, miren la comparación de hidrocortisona con la dexametasona. La dexametasona es 25 veces más potente que la hidrocortisona. La prednisona, que se usa muchísimo, es 4 veces más potente que la hidrocortisona, pero más o menos 5 o 6 veces menos potente que la dexametasona. Esto nos permite hacer equivalencia. Pero bueno, si usted trae un paciente con una tableta de dexametasona todos los días, pues si se le acaba la dexametasona, puede usar cuántas tabletas de prednisona. ¿Sí? Para eso. Ahora, hay acciones notables que le reconocemos a los corticoides, las demás inflamatorias. Y generalmente son de dos tipos, las macrocópicas y microcópicas. Las macrocópicas inhiben la tétrada inflamatoria local. ¿Cuál es esa tétrada inflamatoria local? Fisiología. ¿No sabes? Voy a revisar la fisiología entonces. Hablen, por favor. Ya, pues hablen ahí los de adelante que están por ahí conversando entre ustedes. No conversen entre ustedes, resuelvan la pregunta. ¿Cuál es esa tétrada inflamatoria? Dolor. Tumor y dolor. Pérdida de función. Dolor. Rubor. Calor y tumor. Esas son las típicas expresiones del proceso inflamatorio. Esas 4 expresiones las desaparecen los corticoides. Microscópicas, ahí está, tienen la migración leucocitaria, también en los macrófagos y los anticuerpos. Acciones inhibitorias sobre prostaglandinas y leucotrienas. ¿Por qué son más potentes los corticoides que los AINES? Porque los AINES solamente actúan a este nivel, en cambio los corticoides a todo este espectro. Inhiben también el rechazo del tejido.
A propósito de reserva de tejidos, un paciente que recibe un trasplante de órgano, escuchen esto, un paciente que recibe un trasplante de órgano, obviamente se le salva la vida, entre comillas, se le salva la vida. A ver, atiéndanme. ¿Sí? A un paciente que se le trasplanta un órgano, generalmente se le salva la vida. Pero si ustedes conocen bien los detalles de este proceso, probablemente después tengan que cuestionarse, ¿estará correcto lo que han hecho? ¿Creen que siempre al menos se justificaría prolongarle la vida a un paciente? En algunos casos probablemente sí, pero en otros casos no. Yo me acuerdo que recibí por fortuna aquí en Chiclayo, asistí a una conferencia, cuando recién estaba yo en el año 86 aquí en Chiclayo. Llegué recién y me quedé. Entonces dije, bueno, mala suerte. Asistí al colegio médico y había una conferencia pero espectacular, en verdad. Todavía un médico español, donde su discurso fue sobre precisamente el enfrentamiento a la muerte. Y él dijo una sentencia extraordinaria. Dijo lo siguiente: no hay que confundir prolongar la vida con alargar una agonía. Vital esa forma, vital. Cuando uno reflexiona en eso, se pone a dar cuenta que a veces somos estúpidos creyendo que la muerte es una catástrofe, que es algo que es una maldición, y que hay que evitarla a como de lugar. Por eso paramos creyendo en sonceras, como los milagros. Qué torpes son aquellos que no quieren morir, o que no aceptan, no que no quieran, de querer o de rechazar, simplemente querer evitar. Y en ese afán tan torpe del ser humano, increíblemente, ¿saben qué es lo que hacen algunas personas, especialmente aquellos que se pudren en plata? Increíblemente jóvenes. Tienen nichos, mausoleos con aire acondicionado. Lo juro, parece una broma. Pero no quieren que sus muertitos se sofoquen, que no suden a nosotros, que no los afecte el invierno, perdón, el verano. Miren lo estúpido que es el ser humano con aire acondicionado. Esa es una expresión de rechazo a la condición de morir. Tampoco estoy queriendo decir por eso que hay que buscar la muerte, ¿no es cierto? No. Pero vivamos lo que nos toca vivir, ¿no? Y vivámoslo con responsabilidad y con alegría en lo posible. Esa es la meta que debemos conseguir. Y no, pues cuando ya nos tocó, pues a lo mejor una condición de salud que es irrecuperable, ¿qué hacer? Pues simplemente esperar que llegue el momento y listo, dar un saludo a la bandera y despedirse. En verdad eso es inteligente, porque ¿qué se hace? Barbaridad y media, por ejemplo, trasplantar órganos. ¿Se han puesto a pensar qué tipo de vida tiene un trasplantado? O sea, les ha ocurrido preocuparse por eso. Un trasplantado obligado por eso. Tiene que estar inmunosuprimido toda la vida, el resto de vida que le quede. Porque si se recupera su función inmunológica, va a rechazar inevitablemente el órgano que le han puesto. Porque esa es una cuestión que no se puede evitar. Nuestro organismo rechaza lo que no es suyo y lo elimina y lo destruye. Entonces el paciente que está trasplantado está recibiendo todos los días, sin fallar, corticoides, inmunosupresores y fármacos potentes, inmunosupresores como los citostáticos, por ejemplo, que se usan para los cánceres. Es terrible, joven. Entonces el paciente que está con trasplante generalmente es un tipo al cual hay que meterlo en una urna de cristal para que no se ponga en contacto con microbios del medio ambiente, porque
cualquier germen que ingrese del medio ambiente lo infecta y lo mata porque no tiene defensa. Piénsenlo así, no tiene defensa. Así que esa información que les doy ahorita no es para que vayan a buscar por ahí la posibilidad de morirse ya mismo, ¿no? Sino que reflexionen de otra manera y van a sufrir menos. Aquel que toma como que la muerte es natural, les juro que se libera de un peso tremendo del miedo a la muerte. Y no van a estar cometiendo actos hipócritas, por ejemplo. Cuando vean de que ya está cercana a la muerte, sus capacidades disminuyen, dicen, ah, caray, ya me toca poco, me queda poco, que comienzan a chancarse el pecho, arrepentirse, ir a la misa todos los días, confesarse, y creen que con eso van a obtener el perdón divino. ¿Cuántos realmente de los que van yendo a las iglesias, chancarse el pecho, hacer sacrificios, realmente se arrepienten de lo que han hecho? Y el mérito es evitar el pecado, si es que existe, no arrepentirse después. Es una estupidez, en verdad. O sea, lo que tiene que hacer el ser humano es ser valiente desde un inicio, es decir, en mi plena potencialidad, cuando estoy todavía con capacidad de pecar, digo, no debo pecar. Y lo logro, pues ahí sí soy un ejemplo. Pero por ejemplo, si he sido un pervertido, un promiscuo toda mi vida, y a veces hay que confesar que algo así es de verdad. Ahorita me voy a poner a chancar el pecho y decir, ay Diosito, perdóname, por favor, te juro que no lo voy a volver a hacer. Claro que no lo voy a volver a hacer porque no puedo, pues ya estoy viejo. Tengo que hacerle broma porque veo que ya quiere llorar. Jóvenes, reflexionen, la vida es hermosa, es bellísima, ¿verdad? No sé cuánto agradezco haber vivido en esta vida y haber conocido gente tan importante como mi gente, mi familia, los alumnos. Para mí eso es un honor, lo juro honestamente, compartir con ustedes. Ayer ha sido que en la noche me encuentro por ahí saliendo, un jovencito que me agarra así y dice, maestro, todavía sigue acá, me dice desgraciado. Yo, claro, si ya no me voto. Era un alumno del ciclo pasado. Qué hermoso es eso, sentir afecto. Es extraordinario. No pierdan la oportunidad de brindar afecto y de recibir también. Bueno, vamos a poner a llorar. Bien, entonces en Irma resumen el tejido. ¿Qué pues? Se usa. Acciones antineoplásicas. La prednisona, por ejemplo, se sabe que tiene un mecanismo de acción importantísimo que ayudan a controlar y a curar leucemia. Ahora, algunas leucemias que antes eran incurables se consideran curables. Los radiofármacos se usan y la prednisona. Bueno, los usos sistémicos son las terapéuticas de sustitución, el síndrome nefrótico, las alergias, las coagulopatía, las leucemias, algunas hepatopatías y el edema cerebral. La terapéutica de sustitución quiero comentar. ¿Qué significa eso? De que hay ocasiones en que desafortunadamente el sistema adrenal, nuestro córtico suprarrenal, se suprime. Y saben que muchas veces por acción médica, como vamos a ver luego, aquí por ejemplo, autoinversión en relación de en el segundo párrafo. La dosis única matutina viene bien sin tratamiento del cuerpo, disminuye la supresión, el riesgo que debería poner a respuesta el riesgo de la supresión hipófisis suprarrenal. ¿Qué pasa? ¿Saben ustedes? Lamentablemente sé que no lo saben, porque no han hecho fisiología apropiadamente. A propósito, anteayer yo le dije, ¿quién es el señor fisiología? Y me dieron el nombre de uno de los profesores acá. Le dije, de razón. Porque lo conozco. ¿Cómo es el ritmo circadiano de corticoides en nuestro organismo? Eso debería estar seguro como algo fundamental, básico, de conocimiento básico de ciencia básica, fisiológica. ¿Cómo es el ritmo circadiano de corticoides? Cuando menos dígame, ¿en qué momento del día se producen menos o más corticoides? Menos en la tarde y más en la mañana. Ya, pero menos no es en la tarde, es en la noche.
En la noche es donde nuestro organismo produce como ritmo circadiano la mínima cantidad de corticoides endógenos. Pero nuestro organismo tiene que estar produciendo corticoides porque participan en toda la fisiología que tenemos y en los mecanismos de defensa, en la supervivencia. Por favor, son extraordinariamente imprescindibles los corticoides endógenos. Entonces en la noche producimos menos, fisiológicamente. Y se ha demostrado que cuando administramos corticoides exógenos como medicamento, si no lo administramos adecuadamente vamos a producir una catástrofe. Se sabe que si por ahí usamos irresponsablemente, salvo que sea imprescindible, corticoides en la noche, le damos la orden al organismo y decimos, ¿sabes qué? Ya no produzcas nada, esa pequeña cantidad que producía ni siquiera la produzca porque está recibiendo exógenamente. Y se produce la supresión del eje córtico suprarrenal. Y el paciente inmediatamente entra en colapso con riesgo de muerte inmediata. Por favor. Entonces, como dice acá esta maquinita que le he puesto ahí, la supresión, cuando supriman corticoides, le dan un tratamiento con corticoides que ustedes consideran conveniente a un paciente. Si ese tratamiento va a ser un poquito más de una semana, por favor ahí deben tomar precaución. Cuando lo retiren, nunca permitan que se suspendan bruscamente, de un porrazo. No, por favor. Tiene que ser gradual, ¿sí? Gradual. Y la primera dosis que deben suprimir, si es que ha sido necesario que le den mañana, tarde y noche el corticoide, ¿cuál debe ser? La de la noche, para que vaya ese paciente en el día otra vez reactivando su producción de corticoides, aunque sea mínima en la noche. Luego suprimen al mediodía y al final suprimen a la mañana. Por favor, eso tómenlo como un Padre Nuestro, ¿sí? Supriman siempre la dosis nocturna al principio, después de más o menos 3 días, suprimen la del mediodía, después de más o menos de 3 días, supriman la del todo, para que no haya ese riesgo de la supresión del eje córtico suprarrenal que generalmente mata al paciente. No se olviden de eso, por favor. Un mínimo de 7 días la supresión. Eso es más urgente cuando el paciente ha recibido corticoides por largo tiempo. Ahí es imprescindible porque ahí se presenta el riesgo de un modo intenso, total. Creo que la última diapositiva, chicos. Este es el tema jovencito. Como les digo, el otro tema que tiene que ver con AINES, lamento mucho que no lo podamos hacer ahorita y tampoco